¿Sabías esto? Si creías que lo más raro que alguien podía esconder era su amor, espera a ver lo que intentaron meter en un aeropuerto. 1. Las serpientes en los pantalones del paraíso tropical. En el aeropuerto de Miami, un hombre decidió que la mejor forma de llevar souvenirs era vivas. Intentó contrabandear 16 serpientes vivas y una tortuga bebé dentro de sus pantalones. Sí, pantalones. Al parecer, pensó que los cinturones de seguridad eran una amenaza menor que los guardias fronterizos. El tipo caminaba como si estuviera haciendo una coreografía improvisada de salsa, lo cual, para su mala suerte, llamó la atención. Cuando lo detuvieron, las serpientes literalmente salían de sus bolsillos como si fuera una escena de Indiana Jones, versión de bajo presupuesto. Moral de la historia: si tu equipaje silba, no eres tan discreto como crees. 2. El hombre que intentó cruzar la frontera con 50 iPhones, pegados al cuerpo. En China, un contrabandista pensó que podía pasar desapercibido llevando 50 iPhones atados con cinta adhesiva a su torso, brazos y piernas. Básicamente, se transformó en el primer cyborg patrocinado por Apple. Caminaba tan rígido que los agentes lo apodaron el robot más caro del mundo. Intentó decir que tenía una lesión muscular, pero cuando los detectores de metal comenzaron a sonar como si fuera una banda de rock, su excusa se derritió más rápido que la batería de un iPhone viejo. Fue arrestado, pero su historia se volvió viral. Si hubiera esperado un año, habría podido venderlos como performance art contemporáneo. 3. El contrabando más adorable y más ruidoso del mundo. Una mujer australiana intentó entrar en Nueva Zelanda con algo muy particular, escondido en su sujetador: 2 lórigos arcoíris vivos. Sí, 2 pájaros tropicales chillones justo en su ropa interior. Los oficiales la descubrieron cuando escucharon un sonido extraño durante el control de seguridad. Un «hola» muy convincente. La mujer trató de fingir que era su tono de teléfono, pero los pájaros decidieron cantar un dueto. Fue arrestada inmediatamente, aunque los agentes admitieron que era el caso más colorido del día. Nadie sabe qué es peor: que intentara hacerlo o que creyera que los pájaros guardarían silencio dentro de su sostén. 4. El hombre que intentó contrabandear un tigre bebé en su maleta. En 2010, en el aeropuerto de Bangkok, los agentes de seguridad pasaron por rayos X una maleta que pesaba demasiado para ser solo ropa y recuerdos. Dentro encontraron algo que ningún turista debería llevar: un cachorro de tigre de Bengala dormido entre peluches. La mujer que lo transportaba dijo que lo había encontrado abandonado y pensó que sería una buena mascota. Sí, claro, como si llevar un depredador de 80 kilos en potencia fuera igual que adoptar un gato. Las autoridades quedaron tan sorprendidas que incluso le tomaron una foto con los muñecos. Parecía un zoológico improvisado de pesadilla. El tigre fue rescatado y enviado a un santuario, y la mujer aprendió una lección valiosa: cuando el souvenir ruge, no es un buen recuerdo para la aduana. 5. Los traficantes de palomas mensajeras del siglo XXI. En 2017, los guardias de la prisión de Kuwait notaron algo raro volando sobre el muro: una paloma con una mochila diminuta. Al atraparla, descubrieron que el pájaro llevaba 178 pastillas de éxtasis escondidas en su caparazón textil. Resulta que un grupo de genios modernos había reinventado el correo aéreo del crimen. En lugar de drones, usaron literalmente palomas mensajeras. La operación duró poco. Los guardias empezaron a seguir a los pájaros hasta su nido criminal. Irónicamente, la paloma fue liberada más rápido que los contrabandistas humanos. Queda demostrado que, incluso en el siglo XXI, algunos aún creen que las alas son mejores que el Wi-Fi. Al menos hasta que te arresta un guardia con una red y una expresión de absoluta incredulidad. 6. El hombre que intentó meter momias en el aeropuerto de El Cairo, en Egipto. Un turista japonés fue detenido al intentar sacar souvenirs arqueológicos del país. Los oficiales descubrieron que en su equipaje había fragmentos reales de momias egipcias, cuidadosamente envueltos entre toallas. Su defensa fue tan absurda como su plan: pensé que eran falsos. Claro, porque los museos suelen vender brazos momificados junto a los imanes para la nevera. Los expertos confirmaron que los restos tenían más de 2000 años y pertenecían a un sarcófago real. El viajero fue arrestado, pero su historia quedó inmortalizada en los titulares como «el turista que confundió el patrimonio histórico con decoración vintage».
Quizás la próxima vez solo compre una camiseta que diga «Estuve en Egipto y sobreviví a la aduana». 7. El contrabando más cursi. Ositos de peluche rellenos de cocaína. En el aeropuerto de Madrid, la policía interceptó una maleta llena de ositos de peluche aparentemente inocentes. Pero algo no cuadraba, pesaban demasiado. Al abrirlos, descubrieron que cada uno estaba relleno con paquetes de cocaína perfectamente cocidos. En total, 3 kilos de ternura ilegal. El responsable dijo que los había comprado para un orfanato. Qué conmovedor, ¿no? Nada dice ayuda infantil como un peluche que puede dejarte despierto 3 días seguidos. Lo más irónico es que los ositos fueron tan populares entre los agentes que uno de ellos bromeó. El mercado negro acaba de inventar el oso más energético del mundo. Fue un día largo, pero al menos nadie negó que fue la redada más adorable de la semana. 8. La mujer que intentó contrabandear oro, disfrazado de dentadura. En la frontera entre la India y Dubái, una mujer llegó con una sonrisa digna de comercial de pasta dental. Lo que nadie sabía era que sus dientes eran barras de oro fundido moldeadas en forma de prótesis. Pesaban tanto que apenas podía hablar, pero seguía sonriendo nerviosamente en los controles. Cuando un oficial le pidió que dijera su nombre, el sonido metálico la delató. Intentó explicar que tenía una condición dental muy especial, pero al pasar el escáner, su mandíbula brilló como un árbol de Navidad. El oro fue confiscado y su caso se volvió viral. Desde entonces, las autoridades la llaman la mujer con la sonrisa de $1.000.000. Literalmente. 9. El pasajero que intentó contrabandear peces, bajo su falda. En el aeropuerto de Melbourne, una mujer fue detenida porque los agentes escucharon ruidos de chapoteo provenientes de su ropa. Al revisarla, descubrieron que llevaba 15 bolsas de plástico con peces tropicales vivos atadas a sus piernas debajo de la falda. Cada paso era un pequeño tsunami. Su explicación: solo quería llevarme un pedacito del arrecife. Claro, señora, un pedacito con branquias. Los oficiales contaron más de una docena de especies distintas, algunas protegidas. El detalle más surrealista fue que, a pesar del caos, ninguno de los peces murió durante el vuelo. La mujer fue arrestada y los peces fueron devueltos al acuario. Es la primera vez que la frase «llevar una falda con movimiento» se toma tan literalmente en la historia del contrabando moderno. 10. El cura que escondía cocaína en Biblias bendecidas. En Colombia, un sacerdote fue arrestado cuando la policía notó que su equipaje parecía más pesado de lo normal. Dentro había 10 Biblias huecas rellenas de cocaína. El hombre alegó que eran milagros en polvo, destinados a financiar su iglesia. El escáner reveló que cada libro contenía paquetes perfectamente cortados en forma de cruz. El detalle más irónico: las Biblias estaban marcadas con el versículo «La verdad os hará libres». El cura fue condenado, pero su caso se volvió una leyenda en los aeropuertos latinoamericanos. Desde entonces, cada vez que un agente revisa un libro, alguien suelta la frase «Nunca se sabe qué tipo de Espíritu Santo puede esconderse entre las páginas». El hombre que intentó cruzar con una serpiente en una botella de vino. En un vuelo desde Tailandia, un pasajero intentó llevar una serpiente venenosa escondida en una botella de vino. Había vaciado el líquido y reemplazado el contenido con una cobra dormida en formaldehído casero. Su idea era venderla como medicina tradicional. El problema fue que la serpiente despertó. Cuando los agentes vieron la botella moverse sola, pensaron que era un truco paranormal. Al abrirla, la cobra salió disparada como un resorte. 3 funcionarios saltaron al techo y el pasajero gritó que solo quería curar su artritis. Fue arrestado inmediatamente. Desde entonces, en ese aeropuerto ya no se permiten vinos exóticos. Y sinceramente, todos aplauden la medida. 12. La abuela que intentó contrabandear 20 tortugas en su sujetador. En Hong Kong, una abuela fue descubierta intentando pasar 20 tortugas bebés escondidas en su sostén. Decía que las llevaba como amuletos de buena suerte para sus nietos. Los oficiales notaron que se movía como si tuviera un enjambre de abejas en el pecho. Cuando le pidieron que vaciara su bolso, una pequeña tortuga cayó al suelo con un sonido seco. La mujer suspiró. Bueno, ya que me pillaron. Y sacó el resto como si fuera un truco de magia acuática. Las tortugas fueron liberadas y la abuela multada, aunque se ganó el apodo de la Dama Ninja del Caparazón. Moral:
Si tu ropa interior hace clic-clac, probablemente no estás viajando ligera de equipaje. 13. El tipo que intentó esconder diamantes en cupcakes. En Dubái, un hombre fue arrestado con más de $300,000 en diamantes horneados dentro de cupcakes falsos. Había creado los postres con espuma de poliuretano y glaseado real para despistar a los perros. Funcionó, hasta que un agente notó que los cupcakes no tenían olor dulce. Al abrir uno, en lugar de bizcocho, encontró un brillante de 2 quilates. El contrabandista dijo que era un experimento culinario. Seguro, porque todos horneamos piedras preciosas cuando tenemos hambre. Los diamantes fueron confiscados y los cupcakes destruidos, aunque los policías admitieron que parecían deliciosos. Un periodista local tituló el caso: "El pastel más caro del mundo no era comestible". 14. El turista que intentó pasar un cráneo humano en su equipaje. En el aeropuerto de Ámsterdam, un viajero fue detenido porque su maleta contenía un cráneo humano real, envuelto en papel de regalo. Dijo que lo había comprado en un mercadillo de antigüedades y que pensaba usarlo como decoración de Halloween. La policía no lo encontró tan festivo. Lo más inquietante es que el cráneo tenía restos de cabello y etiquetas de museo, lo que sugiere que fue robado de una colección universitaria. El hombre aseguró que no sabía nada y que solo lo vio bonito. Fue arrestado y el cráneo devuelto a su país de origen. Desde entonces, ese aeropuerto tiene un nuevo letrero en aduanas. Recuerdos sí, restos humanos no. 15. El hombre que intentó cruzar la frontera con una espada dentro de un paraguas. En Canadá, los guardias fronterizos detuvieron a un sujeto que llevaba un paraguas muy peculiar. Cuando lo escanearon, descubrieron que dentro escondía una espada de samurái completamente funcional. El hombre alegó que era para protección contra la lluvia y los enemigos. El arma medía casi 1 metro y estaba afilada como un bisturí. Lo más absurdo, cuando lo detuvieron, intentó abrir el paraguas, provocando un espectáculo que casi terminó en tragedia. Fue arrestado, aunque insistió en que era un artículo de colección. Ahora el paraguas está en un museo de objetos confiscados y se ha vuelto símbolo de una pregunta eterna. ¿Qué parte de "no armas en el equipaje de mano" es tan difícil de entender? El hombre que intentó meter un cocodrilo en un avión. En el aeropuerto de Kinshasa, un pasajero abordó un vuelo con una maleta que pesaba tanto que los empleados bromearon diciendo que parecía una maleta con vida. Tenían razón. Dentro encontraron un cocodrilo de casi 1,5 metros, envuelto en cinta adhesiva. El contrabandista planeaba venderlo como mascota exótica. Sin embargo, el reptil escapó durante el vuelo, causando un pánico tan grande que los pasajeros corrieron hacia un solo extremo del avión, provocando un aterrizaje de emergencia. Milagrosamente, todos sobrevivieron, excepto el cocodrilo. El incidente se hizo famoso en toda África y hoy se enseña en academias de aviación como el día en que un cocodrilo casi derriba un avión. Moraleja: si tu equipaje necesita una correa y un bozal, probablemente no debería viajar contigo. 17. La mujer que escondió un mono bebé en su sostén. En 2015, una turista fue detenida en el aeropuerto de Bali porque sus curvas se movían demasiado. Al revisarla, los oficiales descubrieron que escondía un mono titi bebé dentro de su sujetador. El animal estaba sedado y envuelto en una pequeña manta. Ella afirmó que no podía dejar atrás a su nuevo amigo. Lo había comprado en un mercado callejero, creyendo que nadie notaría su travesura. El mono, al despertar, mordió a un agente y comenzó a gritar como si denunciara el crimen él mismo. La mujer fue arrestada y el pequeño primate enviado a un santuario. Desde entonces, los guardias bromean diciendo que los vuelos con turbulencia natural son sospechosos. El caso se volvió viral y enseñó al mundo que la maternidad improvisada tiene límites, sobre todo en la aduana. 18. El contrabando más dulce. Abejas vivas en el equipaje. En 2018, un apicultor ruso intentó abordar un vuelo internacional con más de 200 abejas vivas escondidas en una caja de zapatos. Alegó que eran su equipo de trabajo personal. Todo iba bien hasta que una abeja escapó durante el control y activó la alarma de seguridad. En cuestión de minutos, el pasillo del aeropuerto se convirtió en una escena de película de terror. Pasajeros corriendo,
oficiales con trajes protectores improvisados y el contrabandista gritando que solo eran trabajadoras pacíficas. Fue detenido y las abejas liberadas en un jardín cercano. El hombre alegó que no veía problema alguno, ya que las abejas no necesitan pasaporte. La frase, por absurda, se volvió viral. 19. El hombre que intentó esconder marihuana en un burrito gigante. En Los Ángeles, un pasajero llegó al control de aduanas con un burrito del tamaño de un bebé. Los oficiales lo consideraron sospechoso porque, bueno, nadie necesita tanto desayuno. Al cortarlo, descubrieron que dentro había medio kilo de marihuana perfectamente enrollado entre capas de tortilla y frijoles. El tipo intentó defenderse diciendo, «Es un burrito medicinal». Los agentes no rieron. Fue arrestado y su burrito pasó a la historia como el menú más caro del aeropuerto. Desde entonces, en ese punto de control hay un cartel que dice, «Sin drogas, sin drama y, por favor, sin burritos gigantes». 20. El turista que quiso cruzar con una granada de mano, como souvenir. En el aeropuerto de Varsovia, un hombre fue detenido porque su maleta mostraba en el escáner la silueta de una granada. Cuando lo interrogaron, explicó que la había comprado en una feria militar y que era solo decorativa, pero nadie estaba dispuesto a comprobarlo sin precaución. El aeropuerto fue evacuado, el escuadrón antibombas llegó, y después de 2 horas confirmaron que sí, era falsa. El viajero insistió en que era un recuerdo para decorar el jardín. Terminó multado y con una prohibición de vuelo temporal. Su esposa, en una entrevista posterior, dijo que el incidente fue lo más emocionante que le pasó en 20 años de matrimonio. 21. El hombre que intentó contrabandear 94 iPhones pegados al cuerpo. En 2019, un ciudadano chino fue arrestado en Hong Kong después de pasar por el detector de metales y sonar como una máquina tragamonedas. Llevaba 94 iPhones atados a su cuerpo con cinta industrial, en el pecho, la espalda, los muslos y hasta en los tobillos. Caminaba tan rígido que parecía un robot con sobrepeso. Su plan era revenderlos en el mercado negro, pero olvidó el detalle de que los teléfonos también emiten señales. Los oficiales no sabían si detenerlo o aplaudir su dedicación al multitasking corporal. El hombre fue bautizado en redes como I-Man, el superhéroe que luchó contra la lógica, la ergonomía y las leyes de importación al mismo tiempo. 22. La mujer que intentó meter una jirafa, inflable, pero sospechosa. En el aeropuerto de Nairobi, una mujer fue detenida porque llevaba una jirafa inflable de tamaño real en su equipaje. Los oficiales, creyendo que era un camuflaje para drogas o joyas, la hicieron desinflarla. Tardaron 20 minutos y descubrieron que dentro no había nada ilegal, solo aire y pura terquedad. Cuando le preguntaron por qué llevaba semejante cosa, respondió, «Era para mi sobrino, tiene 3 años y odia los aviones». En cierto modo, logró su objetivo. Todos los pasajeros del vuelo recordaron ese despegue para siempre. Desde entonces, los agentes usan la anécdota en sus charlas de entrenamiento con el título «No todo lo que parece sospechoso tiene un delito, a veces solo mal gusto». 23. El tipo que quiso cruzar con 40 serpientes en botellas de leche. Un hombre malayo fue sorprendido en el aeropuerto de Kuala Lumpur con 40 serpientes vivas metidas en botellas de leche selladas. Decía que eran para un zoológico en desarrollo. En realidad, planeaba venderlas como mascotas exóticas en el mercado negro. Lo absurdo es que las serpientes sobrevivieron al vuelo de 3 horas sin oxígeno. Cuando los agentes abrieron la caja, las serpientes salieron como confeti venenoso. Tardaron 2 horas en capturarlas y el aeropuerto tuvo que cerrar temporalmente. El contrabandista fue arrestado y la prensa local lo bautizó como el lechero más peligroso del mundo. A veces, la línea entre zoología y estupidez es tan delgada como una serpiente en una botella. 24. El hombre que intentó esconder oro en su recto y casi logra despegar. En Sri Lanka, un pasajero fue detenido después de caminar de una forma tan extraña que el escáner corporal se activó automáticamente. Los agentes descubrieron que escondía más de 1 kilo de oro fundido dentro de su cuerpo. Dijo que lo hacía por patriotismo económico. Los médicos tuvieron que intervenir para extraer los lingotes, y cuando pesaron el contenido, descubrieron que el oro valía más que su pasaje. Fue arrestado, aunque la noticia dio la vuelta al mundo como una advertencia y una broma al mismo tiempo. En los aeropuertos de Asia,
Ahora circula una frase entre los oficiales. Si camina como pingüino, no es turista, es inversión móvil. 25. El turista que contrabandeó fósiles, creyendo que eran piedras bonitas. En el aeropuerto de Lima, un turista francés fue detenido con una mochila llena de rocas curiosas. Resultaron ser fósiles de más de 10 millones de años. Los había recogido durante una excursión sin saber que estaba cometiendo un delito grave. Cuando los arqueólogos del museo las examinaron, se dieron cuenta de que pertenecían a una especie prehistórica desconocida. Así, por accidente, el turista se convirtió en descubridor de una nueva pieza científica. Fue multado, pero invitado a volver, esta vez como visitante de museo, no como sospechoso. A veces la ignorancia arqueológica tiene un final feliz, aunque sea con uniforme de seguridad y una multa de recuerdo. 26. La pareja que escondió un bebé en su equipaje de mano. En Filipinas, una pareja fue detenida cuando los rayos X mostraron algo que se movía dentro de su maleta. Era su bebé recién nacido, envuelto en mantas. Decían que no podían pagar el pasaje del niño y pensaron que no pesaba tanto. Los agentes no sabían si reír o llorar. El bebé estaba bien, pero el caso se volvió viral con el titular: primer bebé en acumular millas sin pagar boleto. Los padres fueron arrestados, aunque el público quedó dividido entre indignación y ternura. Desde entonces los aeropuertos filipinos recuerdan: si tu maleta respira, no es equipaje. 27. El hombre que intentó meter un gato en un pastel. En Rusia, un prisionero en libertad condicional intentó hacer llegar un gato escondido dentro de un pastel a un amigo en prisión. El gato estaba envuelto en crema, completamente tranquilo. El plan era que el animal sirviera como mensajero de drogas y teléfonos. Los guardias lo descubrieron cuando notaron que el pastel maullaba. Al abrirlo, encontraron al gato cubierto de glaseado, mirando indignado. Lo limpiaron y lo adoptaron como mascota oficial del penal. El pastel terminó en la basura, pero el gato ganó fama como el prisionero más dulce de Rusia. Porque claro, si vas a contrabandear algo, al menos que deje un recuerdo adorable. Y ahí lo tienes. 27 intentos de contrabando tan absurdos que desafían la lógica, la física y la dignidad humana. Desde serpientes en los pantalones hasta tigres en maletas, el mundo nunca deja de sorprendernos con su creatividad ilegal. Si te reíste, aprendiste algo o simplemente agradeces no estar en la lista, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál de estos intentos fue el más ridículo? Nos vemos en el próximo episodio, donde, con suerte, nadie intente esconder un cocodrilo en un bolso de mano.